4 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y alguien, amado hermano, sabe qué significa la palabra apostatar? Apostatarán. Yo estuve buscando en el diccionario la palabra apostatar, da referencia a un abandono público de la religión o de su fe. Entonces, son palabras muy fuertes porque dice: porque en los postreros tiempos algunos, si le cambiamos, abandonarán su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces se nos da una información, amados hermanos, de que en los postreros tiempos se darán malas enseñanzas, malas doctrinas alejadas de lo que Dios estableció. Desde el versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. En enseñanzas anteriores, amados hermanos, estudiamos la palabra del Señor y veíamos que Dios bendijo el matrimonio, que Dios santificó el matrimonio, y en estos tiempos dice que muchos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Pero en el versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno. Entonces tenemos que tener cuidado, amados hermanos, en estos tiempos, en los tiempos finales. Tenemos que tener cuidado de estas cosas que Pablo le hablaba a Timoteo, y también nosotros debemos estar conscientes de lo que tenemos que hacer. En muchas Biblias dice un buen ministro de Jesucristo, arriba del versículo 6. Entonces también son requisitos que no solo Pablo le daba a Timoteo para ser un buen ministro de Dios, no solo son requisitos que Pablo le daba a la iglesia a la que dirigía a Timoteo, sino también en este tiempo, amados hermanos, son requisitos y enseñanzas y parte que tenemos que tomar en cuenta, de que uno, tenemos de que estar preparados para lo que venga. Debemos conocer la doctrina del Señor Jesucristo, debemos conocer las buenas enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Y cómo las vamos a conocer? A través de la lectura, a través de la palabra del Señor, a través de ejercitándonos. En ese tiempo, amados hermanos, los ciudadanos de ese tiempo, Grecia, Corinto, donde estaba Timoteo, las personas de ese tiempo cuidaban mucho su salud física, cuidaban mucho el aspecto físico que tenían, y en estos versículos nos da un ejemplo Pablo de esa relación que debemos de nosotros tener tanto en el cuerpo físico, pero también en el cuerpo espiritual. Entonces versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosas ya habíamos visto anteriormente? Las buenas doctrinas, todo lo que Dios instituyó, la palabra de Dios. Dice: serás ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primer requisito que tenemos que hacer como buenos ministros de Jesucristo, dice: si esto enseñas a los hermanos. A veces es muy difícil enseñar a los hermanos, a veces es muy difícil pues poder compartir lo que nosotros vivimos, pero Pablo le decía a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. La palabra ministro, traducido al hebreo, significa un servidor. Si eres un buen ministro de Jesucristo, un buen servidor de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has elegido. Entonces, en este versículo, amados hermanos, tenemos dos tipos de personas también, una vez más: un buen ministro, y por consecuente también podemos entender de que existen malos ministros, malos servidores de la palabra del Señor. ¿Y qué requisitos tienen que hacer este buen ministro? Uno, enseñar a los hermanos. ¿Y cómo vamos a enseñar a los hermanos? ¿Cómo vamos a compartir? ¿Cómo vamos a estar preparados a lo que venga más adelante? A mitad del versículo 6 nos dice lo que tenemos que hacer: nutrirnos con la palabra de la fe y de la buena doctrina. ¿Qué le dice? Que has seguido.
Y yo te decía, muchos, bueno, en ese tiempo algunas personas de ese lugar donde vivían estaban muy fascinados con la salud física, con la salud espiritual. Entonces, es lo mismo cuando van, bueno, jóvenes, adolescentes que van al gimnasio, pues se nutren de ejercicio, buena alimentación, buena comida. Y con la palabra del Señor es lo mismo, amados hermanos. Por eso Pablo le dice, te tienes que nutrir con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y esto es una cadena. Muchos de nosotros pues ya somos parte de segunda generación cristiana, tercera generación cristiana, entonces debemos de seguir esa buena doctrina que se nos ha inculcado, esa buena doctrina que hemos aprendido, pero que sea una doctrina buena, una doctrina sana. Y pues también hay personas que son primera generación, entonces ¿qué también debemos de hacer? Nutrirnos con la palabra del Señor. Versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Y qué hace referencia Pablo a esto? Cuando estaba estudiando este versículo no entendía mucho, porque dice desecha las fábulas profanas y de viejas, y ahí viene un punto. Entonces, ¿a qué se refería Pablo con eso? A veces, tristemente, amados hermanos, en algunas iglesias, en algunos lugares, iglesias, grupos, se crea o se crece a través de fábulas cristianas, a través de mitos cristianos o de frases cristianas que no tienen que ver nada con la buena doctrina que está en la palabra del Señor. Y a eso hace referencia a Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas, haciendo pues hincapié a esas historias. La palabra fábula, amados hermanos, significa cosas supersticiales, superstición, cosas que no existen. Entonces, yo te decía, en la iglesia, en algunas iglesias, pues se crece con esas fábulas cristianas, esos mitos cristianos, esas malas doctrinas cristianas, esas supersticiones que existen en la iglesia. A veces muchos de nosotros, pues de acuerdo a todo lo que está pasando en el mundo, en la palabra en general, muchos hermanos son curiosos en ese aspecto, muchos hermanos tienden a investigar como de más en ciertas cosas y alejamos cosas de lo que realmente está escrito. Y a veces muchos de nosotros preferimos esas cosas que nos dicen que no está en la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros han escuchado esa frase que dice, no sé cómo dice muy bien, pero algo que Dios aprieta pero no ahorca? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Dios aprieta pero no ahorca. Pero ahora, ¿cuántos me dicen dónde viene en la palabra del Señor esa frase? Nada que ver, ¿no? Entonces, a esa parte se refiere Pablo, de que muchas iglesias viven en mitos, muchas iglesias viven en cosas supersticiosas, y a veces muchos de nosotros cristianos, por la situación que estamos pasando, por los momentos quizás difíciles que estamos pasando, preferimos esas cosas que lo que viene en la palabra del Señor. Muchos, pues a veces por la emoción del momento, a veces por las cosas que estamos pasando, pues dicen, no, pues escucha un poquito mejor esa frase que a lo que queremos aceptar de la palabra del Señor. Entonces, Pablo hace referencia a Timoteo. ¿Sabes qué, Timoteo? Yo sé que estás a cargo de una iglesia, quizás esa iglesia estuvo creciendo en fábulas cristianas, en fábulas pues religiosas, en historias que se han transmitido quizás de generación en generación, que no tienen que ver nada con la buena doctrina, que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Entonces, desecha todo eso y ejercítate, que dice al final, ejercítate para la piedad. Y a veces, amados hermanos, esa curiosidad, vivir en esas fábulas, en esas malas doctrinas, nos impide llegar a una verdad buena, pero también eso nos habla de qué tanto tú y yo como cristianos, qué tanto tú y yo como iglesia nos alimentamos de la palabra del Señor.
porque si en algún momento llegamos a escuchar, no sé, cualquier otra frase, llegamos a escuchar una historia que quizás no tiene que ver nada con la palabra del Señor, una historia que quizás no tiene que ver nada con lo que establece las Escrituras. También se han escuchado muchas historias de personas, no sé, famosas o conocidas, de que dicen que han viajado al infierno, que han visto varias cosas, cuando relativamente en la palabra del Señor lo que se nos habla es de que una vez Pablo subió al tercer cielo, y es lo más cercano que podemos tener, más no de personas que han viajado al infierno, que han visto ciertas cosas. Entonces, cuando se hablan de esas cosas o escuchamos de nosotros esas cosas, también nos habla, amados hermanos, de qué tanto tú y yo nos alimentamos de la palabra del Señor. Y a veces, pues, es un reflejo de que si lo hacemos, si le ponemos más énfasis a esas cosas, pues no tenemos un buen alimento en la palabra del Señor, no tenemos una sana doctrina, un buen crecimiento espiritual. Y también algo dice al final del versículo: ejercítate para la piedad. Muchos también de nosotros, amados hermanos, hablando de doctrina, nos jactamos de eso. En mi iglesia se habla buena doctrina, en mi iglesia es una sana doctrina, en mi iglesia se ha compartido la buena doctrina. Muchos cristianos nos jactamos de eso, que nuestra iglesia tiene una sana doctrina, pero en el versículo dice: ejercítate para la piedad. Trasladado a nuestro tiempo, pero ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, estamos listos para vivir esa doctrina que tanto tú y yo a veces nosotros jactamos de nuestra iglesia? Para explicarlo de esta manera, ¿cuántos estamos listos para vivir esa doctrina? ¿Y cuántos de nosotros estamos listos para explicar esa doctrina? Yo sé que si nos ponemos a recordar enseñanzas, tú y yo conocemos el nuevo pacto, el antiguo pacto, el nuevo pacto, pero ¿cuántos de nosotros estamos listos para explicar a aquellas personas que no conocen de Dios esas enseñanzas? Y es lo que le dice Pablo a Timoteo en el primer versículo. Dice: si esto enseñas a los hermanos, un requisito que tienen que hacer es enseñar a los hermanos. Y en este tiempo también, ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, sí nos jactamos de una iglesia de una sana doctrina, una iglesia que comparte la palabra del Señor como debe ser? Pero ¿cuántos de nosotros estamos listos para vivir esa sana doctrina? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para compartir, para explicar esa sana doctrina, para darle a entender a aquellas personas que necesitan de la palabra del Señor, para poder explicarlo, para poder, pues que nos puedan entender a aquellas personas? A veces solamente decimos: no, yo solamente escucho y todavía no quiero compartir la palabra del Señor porque no me siento listo. No, amados hermanos, debemos estar siempre preparados. Y a veces el que nosotros digamos es que no me siento listo, pues también nos habla de que no nos alimentamos de la palabra de Dios, de que no conocemos la palabra del Señor, de que no nos sentimos listos porque no estamos ejercitando, como dice el versículo 7, ejercítate para la piedad. No, ni nosotros mismos lo entendemos lo que escuchamos a veces. Entonces, pues Timoteo tenía una tarea muy difícil que hacer con la iglesia que él estaba dirigiendo. Y entonces también podemos, más adelante vamos a ver, versículo 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. Yo te decía, amados hermanos, de que en ese tiempo muchas personas cuidaban el cuerpo, cuidaban el físico, buena alimentación, buenos tiempos de ejercicio, buenos cuidados de salud, dormían bien, se cuidaban. Y Pablo hacía esa comparación, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero hacía esa comparación, es lo mismo con la parte espiritual, amados hermanos. Debemos nosotros prepararnos, cuidarnos, seguir adelante. Dice: pero la piedad para todo aprovecha. ¿Y qué significa la palabra piedad? Igual buscando en los diccionarios encontré que significa virtud que inspira, un amor entrañable y un significado
y una definición que me gustó mucho es de que la piedad significa una representación gráfica del esquema del Evangelio. La piedad es una representación gráfica, o sea, una representación que tanto tú y como yo podemos ver visualmente del Evangelio. Pablo le decía, ejercítate en la piedad, porque esa piedad va a ser provechoso no solo para esta vida, sino para la venidera. Entonces debemos ejercitarnos, amados hermanos, en la piedad. Y tú me vas a decir, bueno, pero ¿cómo me ejercito? Más adelante vamos a ver en versículos que Pablo le dice cómo te debes de ejercitar, qué partes debes de cuidar. Y ten en cuenta esto, amados hermanos, la piedad es un esquema del Evangelio, pero es una representación gráfica. Es una representación que no solo yo tengo ese concepto, sino que las demás personas van a ver. Es una representación de que quizás aquella persona que no conoce la palabra del Señor va a ver en mí, pero si nosotros la practicamos. Y es lo mismo con el alimento físico, con el cuerpo físico. Si tienes una buena alimentación, si haces un buen ejercicio, si tienes un buen esquema de sueño, si cumples todo aquello para que puedas ejercitarte, vas a tener un cuerpo bueno, saludable, marcado, entre otras cosas. Y es lo mismo con la palabra del Señor, o es lo mismo que dice Pablo con la piedad: ejercítate en la piedad. O sea, ten una buena alimentación para la piedad, ten un buen ejercicio para la piedad. ¿Y cómo podemos trasladarlo? Pues aliméntate de la palabra del Señor, ora en la palabra del Señor, comparte esa buena doctrina a los hermanos que te rodean, sigue adelante, vive como Dios quiere. Versículo 9, y Pablo le recuerda a Timoteo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Le dice una vez más Pablo a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Si cumples esto, es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en este tiempo también Dios quiere eso para nuestras vidas, que nos ejercitemos en la palabra del Señor, que practiquemos la piedad, que podamos demostrar y reflejar quién gobierna nuestra mente, en dónde está nuestra mente, qué es lo que ocupa ese primer lugar en nuestras vidas. Versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Que dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Pablo sabía que no iba a ser fácil. Pablo tenía un buen conocimiento de que esas responsabilidades que tenía Timoteo no iban a ser fáciles. Iba a sufrir oprobios, iba quizás sufrir señalamientos, iba a haber problemas, dificultades en la vida de Timoteo, pero que dice: porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pero le animaba a seguir adelante, que esas acciones iban a valer la pena, que esas acciones que le recomendaba Pablo a Timoteo a seguir iban a valer la pena. Versículo 11: esto manda y enseña. Una vez más la palabra enseñar, lo que veíamos al principio. Si esto enseñas a los hermanos, y termina el versículo 11: esto manda y enseña. Entonces, amados hermanos, también de nosotros, si queremos ser unos buenos ministros de Jesucristo, unos buenos siervos de Jesucristo, debemos aprender a enseñar la palabra del Señor, enseñar esa buena doctrina, pero también, así como tenemos responsabilidades, también tenemos obligaciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como buenos ministros? Nutrirnos en la palabra del Señor, nutrirnos en las palabras de la fe, en la buena doctrina, desechar las fábulas profanas, las historias que nos cuentan quizás que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Y otra obligación que nosotros debemos tener como buenos ministros de Jesucristo: ejercitarnos para la piedad. Yo te decía, es una representación gráfica, entonces ejercitándonos en todo aquello que demuestre que Dios vive en nuestras vidas. Versículo 12,
aquí ahora vamos a ver los puntos que debemos de ejercitar nosotros como creyentes. Y te digo, Pablo le habla a Timoteo, una persona joven, por eso inicia el versículo: ninguno tenga en poco tu juventud. Yo te decía, Timoteo, pues en ese tiempo tenía 30, 35 años, un concepto diferente al que nosotros tenemos, ¿no? Muchos dicen jóvenes, 20, 18, 22, pero ese no es el punto, amados hermanos, sino que le animaba a Timoteo a seguir adelante. Y inicia el versículo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces le dice, puntos a tomar en cuenta, amados hermanos. No dice que seas ejemplo para los creyentes, sino dice sé ejemplo de los creyentes. Que nadie menosprecie la juventud. Y en muchas iglesias también es triste, amados hermanos, esa parte de que pues a veces se desprecia esa juventud, porque lo que nos dice quizás la sociedad, lo que nos dice, pues sí, la sociedad en general, y que esas partes se han pasado también a la iglesia, es de que pues eres joven, no tienes experiencia, eres joven, no eres capaz de hacer ciertas cosas. Pero eso es en la sociedad, amados hermanos. A veces pues el tener más edad, pues sí nos da experiencia, en el sentido de que pues hemos vivido esas acciones, hemos vivido esas partes que quizás otra persona ha vivido. Pero en el caminar cristiano es diferente. Ninguno tenga en poco tu juventud. A veces, pues claro ejemplo, ¿no? En la iglesia el pastor Misael está joven, 28, 29 años. En otras iglesias también ha pasado lo mismo. Y a veces lo que dicen los hermanos es de que yo estoy viviendo una situación difícil, estoy viviendo algo difícil. ¿Cómo me puede ayudar el pastor si no ha vivido esa misma experiencia? Pero recuerda, amado hermano, el pastor o los líderes, quizás sean joven o no haya vivido esa experiencia, no te va a hablar de acuerdo a su experiencia, te va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eso también debemos entender, amados hermanos, de que quizás si está joven y liderando una iglesia, liderando a cierto grupo, esa persona es capaz, porque no te va a hablar conforme a su experiencia, no te va a hablar conforme a lo que él quiere que tú hagas, o no te va a hablar conforme a lo que, ¿sabes qué? Yo ya viví esa parte y yo hice esto para salir de esa situación. No, te va a hablar conforme a la palabra de Dios. Y a veces, pues es lo que nos cuesta entender, ¿no? La juventud, el estar preparados, nos habla y podemos nosotros hablar conforme a la experiencia, pero a la palabra de Dios. No les vamos a hablar, o los líderes no le van a hablar sobre cosas que hayan vivido, sobre los consejos que ellos hayan tomado para seguir adelante, sino nos van a hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Y Pablo le recuerda eso a Timoteo. Timoteo en ese tiempo ya había vivido dificultades, persecuciones, angustias, oprobios. Timoteo también ya estaba preparado. Timoteo tenía una buena historia en el caminar cristiano, conocía la palabra del Señor, tenía una buena experiencia en las cosas de Dios, estaba preparado en la palabra del Señor. Versículo 12 dice, sino sé ejemplo de los creyentes. No dice sé ejemplo para los creyentes, sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces, que a través de Timoteo también los creyentes puedan ver una buena imagen, puedan ver algo bueno. ¿Y en qué cosas se tiene que mejorar? ¿En qué cosas tenemos que ponerla en práctica? Dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a ir analizando cada parte, amados hermanos, que tenemos que ejercitarnos en estos puntos. Primera frase, sé ejemplo en palabra. Yo creo que también está muy claro, seamos ejemplos, amados hermanos, en nuestro modo de hablar,
en el contenido en que nosotros transmitimos al hablar. En el libro de Efesios nos habla de que a través de la palabra pues también demostramos ese amor de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos ejercitarnos o cómo debemos ejercitarnos y cuidar esos aspectos en nuestra vida? Uno, en nuestra forma de hablar, que es a veces como muchos en la sociedad nos conocen, ¿no? De que, tú hablas muy bonito, o tú hablas muy feo, o ya conozco a esa persona porque es muy déspota, muy directa. Entonces, amados hermanos, primer punto que debemos de nosotros cuidar es nuestra forma de hablar. En enseñanzas anteriores también hemos visto el poder que tiene la lengua, el poder que tiene la palabra que nosotros decimos, tanto para vida como para muerte. Segundo punto, en conducta, yo creo que eso está muy claro para nosotros, en nuestra forma de comportarnos. Estando en la iglesia o no estando en la iglesia, estando con nuestra familia o no estando con nuestra familia, nuestra forma de comportarnos debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. A veces, pues yo te decía en enseñanzas anteriores de que solamente nos comportamos bien cuando venimos a la iglesia, solamente nos comportamos bien cuando nos está viendo un hermano cristiano, y cuando estamos fuera de la iglesia somos todo lo contrario. Entonces no debe ser así, amados hermanos. Debemos comportarnos bien, ejercitarnos en palabra, conducta. Tercer punto, en amor. Y eso nos habla más que nada de la esencia de Dios, que a través de nosotros podamos demostrar la esencia de Dios. La traducción de esta palabra amor se refiere a la palabra ágape, un amor incomparable, un amor perfecto. Y vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13:35. El mandamiento, un nuevo mandamiento que Dios le había dado a sus discípulos, y eso debemos de nosotros hacer día con día. Ya tenemos dos puntos: comportarnos y ejercitarnos en palabra, en conducta, en amor. Y Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, algo más de que tenemos que ejercitarnos, amados hermanos, en amor, que a través de nosotros se refleje esa esencia de Dios. Aquí en el libro de Juan nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. De esa manera vamos a conocer en verdad si somos unos buenos servidores de Jesucristo, unos buenos discípulos de Dios, si nosotros demostramos ese amor verdadero. Porque en este tiempo ese concepto de amor ha cambiado. En este tiempo la sociedad dice: yo te voy a amar hasta que tú me ames, yo te voy a amar hasta que tú me des lo que yo quiero. Si tú me das lo que ya no quiero, ya no te amo. Que no sea así, amados hermanos, que no nos dejemos llevar por las corrientes de este tiempo, que no nos dejemos llevar por lo que ha pasado en nuestras vidas, por lo que ha sucedido en la sociedad en general, sino que ese amor, esa esencia de Dios permanezca en nuestras vidas. Segundo punto, en espíritu. Sé ejemplo en espíritu. Y en esta parte yo te digo, le habla más a Timoteo que él sea ejemplo de espíritu, que él sea ejemplo de que él tiene una buena relación con Dios. Y también en este tiempo es lo mismo con nosotros, amados hermanos, que nosotros reflejemos que nuestra relación con Dios es una relación buena, es una relación perfecta, es una relación en la cual los demás pueden ver que es Dios quien gobierna nuestra mente. Yo sé que este tiempo también se nos ha dicho de que en dónde está nuestra mente, en dónde están nuestras prioridades, a quién hacemos ídolos: al trabajo, a la escuela, al dinero, a las redes sociales. En general, ¿en dónde está tu mente? ¿En dónde está tu prioridad?
que esa relación tuya y de Dios sea de ejemplo hacia los demás. Segundo punto, bueno ya, quinto punto, sé ejemplo en fe. ¿Y qué es la fe, amados hermanos? Según el libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sé ejemplo de fe, sé ejemplo de que tu confianza esté puesta en Dios, amados hermanos. Pablo le decía esto a Timoteo: sé ejemplo en los cristianos o en los creyentes de que tu confianza está puesta en Dios, así también ellos van a ver que la confianza en Dios es buena. Y a veces es difícil en esos tiempos. Muchos hermanos nos han dicho, o muchos hermanos que están pasando por dificultades, por enfermedades, por angustias, y llega un hermano y le dice, pues confía en Dios. Llega un hermano y le dice, confía en Dios, y a veces es difícil quizás estar pasando por un problema de enfermedad, económico, etcétera, cualquier otra situación. Y nuestra naturaleza, amados hermanos, es así: hasta que no vemos, no podemos confiar; hasta que no vemos, no podemos creer. Pero Pablo le decía a Timoteo: sé ejemplo en fe, sé ejemplo en confianza en Dios. Y último punto que nos habla el versículo 12, sino sé ejemplo de pureza. Una vez más, la pureza. ¿Qué nos habla la pureza? La castidad que nosotros debemos de tener. Esa limpieza en mente, en cuerpo y en espíritu. En enseñanzas anteriores yo te había dicho que la pureza es importante para Dios. Y le decía a Timoteo, sé ejemplo en pureza. Entonces estos puntos, amados hermanos, debemos de cuidar, debemos ejercitar en nuestra vida como creyente, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en el amor que nosotros reflejamos, en nuestra relación que tenemos nosotros con Dios, en la confianza que tenemos nosotros con Dios y en nuestra pureza. Y yo te decía, es lo mismo, si lo trasladamos quizás a algo más representativo, algo más visual, como decía Pablo, pues es como si tuvieras una rutina de gimnasio. Primer día voy a hacer pecho y espalda, segundo día pierna, tercer día, no sé, bíceps, tríceps. Ahora sí los que van al gym me van a ayudar en esa parte. Y es lo mismo en esta parte. Debemos de ejercitarnos en palabra, lunes palabra, martes conducta, miércoles amor, jueves espíritu, viernes fe, sábado pureza y domingo con la palabra del Señor. Es lo mismo, amados hermanos, debemos de tener una rutina, debemos ejercitarnos, debemos tener una buena alimentación en la palabra del Señor. Cuidar estos puntos, porque si nos damos cuenta, estos puntos es una forma de vivir, es una forma de estar quizás en la sociedad diferente. La forma de hablar habla mucho de nosotros, la conducta, el cómo comportarnos estando fuera o dentro de quizás un grupo en el cual nos sentimos cómodos, también es una forma de estar. El amor, pues es lo que nosotros reflejamos hacia las demás personas. El espíritu, nuestra relación que tenemos nosotros con Dios. La fe, la confianza que debemos de tener nosotros en Dios. Y la pureza, algo muy importante, algo que a Dios le gusta y a Dios cuida mucho de esto de nosotros, que seamos puros, que estemos puros, nuestra castidad, tanto en mente como en cuerpo. Entonces, versículo 13, Pablo le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una vez más, amados hermanos, la importancia de la lectura, de alimentarnos, de nutrirnos con la palabra del Señor. Pablo sabía lo importante que es la lectura, Pablo sabía lo importante que es el nutrirnos de la palabra del Señor. Porque a veces, si nosotros no leemos, si nosotros no nos nutrimos en la palabra del Señor, pues eso es el primer punto al que nos hace que no nos sintamos preparados para compartir, que no nos sintamos listos para ayudar a aquella persona que necesita escuchar de la palabra del Señor.
Una frase que nos dicen mucho en la carrera de medicina es: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y es lo mismo con la palabra del Señor. Nosotros no vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros si no la escudriñamos, si nuestra mente no sabe lo que queremos de la palabra del Señor. Pablo le decía el versículo 13, entre tanto que voy, cuando yo llegue, en lo que yo llego, en pocas palabras le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. No dice, ocúpate en tu trabajo, ocúpate en tu familia. Quizás en este tiempo Timoteo no estaba casado. Ocúpate en tu trabajo, ocúpate en tener un buen cuerpo. No, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza, en cuidar a su iglesia. Ocúpate, Timoteo, en cuidar a tu iglesia, en exhortarles las cosas que tienen que hacer. Ocúpate en enseñarles lo que tienen que hacer, en que ellos también se ejerciten en la palabra del Señor. Cuida esas cosas que veíamos en el versículo anterior. Cuida tu palabra, cuida tu conducta, cuida el amor que tienes hacia los demás, cuida tu espíritu, cuida tu fe, cuida tu pureza. Y ocúpate también en enseñarse eso a los hermanos. Versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti. A veces es complicado y muchos de nosotros descuidamos ese don que existe en nosotros. Ese don, esa capacidad que Dios nos dio. ¿Por qué? Por situaciones que pasan en nuestras vidas, por señalamientos que pasan en nuestras vidas, porque somos muy jóvenes. A veces muchos descuidamos eso, de que dicen, no, yo estoy joven, a esta edad yo debo disfrutar la vida, yo debo relajarme, centrarme en otras cosas. O quizás muchos jóvenes que quizás están a cargo de, no sé, de un grupo, un ministerio, y salen esos comentarios de que no, tú eres muy joven para esto, tú eres muy joven para eso, y se desaniman. Pero acuérdense, amados hermanos, como veíamos en el versículo 12, la experiencia nosotros la vamos a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, no a las experiencias vividas, no a las experiencias pasadas o no a las experiencias que en nuestra corta vida se han tenido, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que veíamos anteriormente en los versículos pasados. La buena enseñanza, que sean nutridos en la palabra, en las palabras de la fe, una buena doctrina, que también él se ocupara de desechar las historias cristianas que estaban quizás en la iglesia, de las fábulas profanas que estaban en la iglesia, que se ocupara que en su palabra, en su conducta, en su amor, en su espíritu, en la fe, en la pureza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Permanece en estas cosas. Y así mismo es con nosotros, amados hermanos, en este tiempo. Debemos permanecer en aquellas cosas para que ese aprovechamiento sea manifestado a todos. Versículo 16, y ya vamos a estar acabando. Versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, ¿cómo dice? Ten cuidado de ti mismo. En pocas palabras también le dice Timoteo, y es también palabra para nosotros, ten cuidado de tu vida privada. A veces muchos de nosotros decimos, no, pues aquí nadie me ve, no estoy en la iglesia, no estoy rodeado de quizás personas que me conozcan, aquí nadie me ve. Y eso se refiere, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu vida privada, examínate constantemente, examina qué has hecho en tu vida, qué has hecho a lo largo del día, a lo largo de los meses, a lo largo de tu vida cristiana, qué has hecho, cómo están los puntos que veíamos atrás en versículos anteriores,
¿Cómo está tu palabra? En las Escrituras también dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca vamos a dar cuentas. ¿Cómo está tu palabra? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está tu amor hacia los demás, tu fe, tu pureza? ¿Cómo está todo eso en nuestras vidas, amados hermanos? Ten cuidado de ti mismo. Debemos examinarnos constantemente cómo está nuestra vida privada, cómo está nuestra relación con Dios. También la palabra del Señor dice, porque el corazón es engañoso. A veces muchos de nosotros somos muy emocionalistas y cuando estamos pasando una situación difícil, lo primero que hacemos es alejarnos de la palabra del Señor. O cuando estamos muy contentos, lo que menos hacemos es darle las gracias a Dios. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Refiriéndose Pablo a lo que veíamos al principio, de que en ocasiones o en los tiempos postreros, esa doctrina va a cambiar, se va a dar una doctrina falsa, una doctrina que no es de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo una vez más le dice a Timoteo, persiste en esto, persiste en lo que te acabo de escribir, persiste en lo que acabas de leer, persiste en tu palabra, persiste en tu conducta, persiste en la lectura de la palabra del Señor, porque así también no solo te salvarás a ti, sino vas a salvar a aquellos que te oyeren. Y es lo mismo con nosotros, amados hermanos. Debemos persistir en esas cosas, como buenos siervos, buenos ministros de Jesucristo. Debemos persistir en esos puntos. Quizás en este tiempo, pues ya todo ha cambiado. En la forma de hablar ya no distinguimos quizás a un cristiano de un no cristiano. En nuestra conducta quizás ya no distinguimos de un buen cristiano a un no cristiano. En la forma de amar hacemos lo que decía el Señor Jesucristo, solamente amamos a los que nos aman y no amamos a todos, no demostramos esa esencia de Dios. En nuestra fe y en nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, solamente nuestra relación con Dios está buena cuando todo nos va bien en nuestra vida. Nuestra confianza en Dios solamente está bien cimentada cuando todo nos va bien, cuando estamos felices, cuando estamos alegres, contentos. Nuestra pureza, ¿cómo está nuestra castidad con Dios? Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. En esos puntos, amados hermanos, debemos persistir, seguir haciéndolos, porque, como decía Pablo, no solamente nos vamos a salvar a nosotros mismos, sino a los que nos oyeren, a todos aquellos que nos pueden ver y nos puede, pues a los cuales nosotros estamos compartiendo. Y también nosotros recordemos, amados hermanos, de que atrás de nosotros pues viene una generación nueva, una generación de niños, de adolescentes, que van a ver cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros vivimos la palabra del Señor. Y también una tarea muy importante para nosotros es de que desechemos esas fábulas profanas, esas historias viejas que nos han contado, esas historias que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Yo te decía esas frases que dicen Dios aprieta pero no ahorca, situaciones así, cosas que no están, cosas fábulas, cosas de superstición, que muchas iglesias siguen creciendo en esas cosas. Nuestra tarea es pues romper todo eso, comportarnos, cuidar esos aspectos de nuestras vidas
y transmitirlo, porque veíamos en un principio de que esto es una cadena. Lo que nosotros vivamos, lo que nosotros aprendamos, sea bueno o sea malo, lo vamos a transmitir a los que vienen detrás de nosotros, a los niños, a los adolescentes. Entonces por eso Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la buena doctrina, comparte la buena doctrina, estudia la palabra del Señor para que conozca esa buena doctrina, enseña a los hermanos para que sea una cadena y se comparta lo bueno y no pase lo que veíamos en el versículo 1 y 2, de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos abandonarán su fe pública, abandonarán su fe públicamente, porque no era una buena doctrina, no estaban bien cimentados, solamente eran emocionalistas o no tenía que ver nada con la palabra del Señor, o porque van a escuchar. El versículo 1 dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Porque quizás las doctrinas que más adelante o en los tiempos posteriores estén compartiendo sea más atractiva para ellos que lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sea más atractiva o diga, no, es que esta doctrina me gusta más. El pastor mencionaba muchas doctrinas, la doctrina de la prosperidad, de la autoridad, de que yo mando a que se me dé esto, cuando no está escrito en la palabra del Señor. Entonces preparémonos, amados hermanos, en la buena doctrina, cuidemos esos puntos que veíamos en el versículo 12, tenemos nuestra rutina que hacer como cristianos, comportarnos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esos son los puntos, amados hermanos, de que tenemos que cuidar y seguir adelante. Le invito a nuestra hermana José que pase por la Santa Cena en esta mañana, amados hermanos. Vamos a hacer comunión, Santa Cena, y recordemos esos puntos. Cuidemos nuestro caminar cristiano, cuidemos nuestra forma de comportarnos hacia aquellas personas que están a nuestro alrededor. Como decía Pablo, ocúpate de la lectura. A nuestros líderes, ocúpense también en la exhortación y la enseñanza, que estemos preparados para compartir. Yo te decía, muchos nos jactamos de que ay, en mi iglesia se da buena doctrina, en mi iglesia es buena, es la mejor, pero en verdad, ¿cuántos de nosotros, si sí se da buena doctrina, cuántos de nosotros estamos preparados para compartir esa buena doctrina? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para compartir esa sana doctrina, esa buena doctrina? Pero porque también estamos preparados en la lectura. Que si nos podemos ver en un espejo quizás espiritual, ¿cómo está nuestro cuerpo espiritual? ¿Está ejercitado? ¿Tiene buena alimentación? ¿Tiene una buena rutina de cuidados? Entonces, cuidémonos en eso, amados hermanos. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar por la enseñanza y posteriormente vamos a realizar la Santa Cena, pero vamos a orar por la enseñanza de esta mañana. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por la vida, gracias por la salud que nos das y gracias porque nos permites poder estar aquí en tu santo templo para alabar, para glorificar tu nombre. Yo sé que tú has hablado a nuestras vidas, Padre, te pido que tú toques nuestros corazones, que tú redargullas nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y pongas en nosotros lo que debemos que hacer, Padre Santo. Redarguye nuestra mente, Padre, que podamos ver y se pueda reflejar a través de nuestra conducta, de nuestros hechos, de nuestras acciones, de nuestra palabra, que tú vives en nuestras vidas, Padre, y que tú eres prioridad en nosotros. Que tu Espíritu esté siempre con nosotros y que tu presencia nunca se aleje de nuestras vidas, Padre. Gracias, en el nombre de Jesucristo, amén. Así te invito a que te quedes de pie y me acompañas al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26, y ya pueden ir repartiendo para que
Algo también muy importante que instituyó nuestro Señor Jesucristo fue la última cena, porque de esa manera recordamos su sacrificio, anunciamos su muerte, y es un estatuto, un mandamiento que el Señor mandó. Primera de Corintios 11, versículo del 23 al 26. Vamos a esperar que todos tengan. Falto yo, hermana. Sé que no está el pastor, pero Primera de Corintios 11, el versículo 23 al 26. Pero antes, amados hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, Dios bendiga nuestras vidas, que Dios cuide nuestro espíritu, nuestro cuerpo, y que todo esto que hagamos sea con acción de gracias, podamos reconocer su amor, su fidelidad, y que Él vive en nuestras vidas. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este momento. En tus manos, Padre, encomendamos este tiempo, Padre, que podamos ver tu amor, tu misericordia, tu gracia en nuestras vidas, Padre, que tu Espíritu esté siempre con nosotros, y que esta Santa Cena, Padre, la hagamos en reverencia a ti, Padre, que así como tú estableciste que cada vez que comiéramos este pan y esta copa, tu muerte anunciaríamos, y que esto lo haríamos hasta que tú vinieras, Padre Santo. Limpia nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, y que tu Espíritu esté siempre con nosotros, Padre. Que tu gracia y que tu presencia nunca se aparte de nuestras vidas. Versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Van a comer el pan. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, en esta mañana, Padre Santo, ya tarde, recordamos, Padre, tu cuerpo, Padre, y sabemos de que tú lo diste por cada uno de nosotros. Tú lo hiciste por aún el más pecador, Padre, y recordamos tu sacrificio, tu amor, tu misericordia, y que tú vives en nuestras vidas, Padre. Gracias por ese amor inquebrantable, por ese amor incondicional, Padre Santo. Que cada día podamos seguir adelante tus caminos y lleguemos a la estatura del varón perfecto, Padre Santo. Versículo 25 dice: así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, y también le invito al grupo de alabanza que pase. Vamos a terminar con una alabanza y recordar el amor y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que, como dice el versículo 26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esa oportunidad. Gracias por ese tiempo que nos das, Padre, que tu Espíritu,
que tu misericordia esté siempre con nosotros, Padre. Gracias también porque tú has hablado en nuestras vidas, Padre, porque nos has enseñado a seguir adelante, Padre, a ejercitarnos en todo lo bueno, Padre Santo, en una buena doctrina, una buena enseñanza, en la lectura de la palabra del Señor, Padre, a cuidar nuestro cuerpo, Padre, a reflejar que tú vives en nuestras vidas, Padre, a reconocer que alejados de ti no podemos hacer nada, Padre Santo. Gracias porque yo sé que tu mano de poder está siempre con nosotros, que tu presencia nunca se aleja de nuestras vidas, Padre Santo. Llévanos cada día de victoria en victoria, que cada día podamos seguir adelante en tus caminos, que cada día podamos reflejar a aquellas personas que van detrás de nosotros, a las generaciones que vienen detrás de nosotros, esa buena doctrina, ese buen amor, esa buena conducta en nuestras vidas, Padre. Que tu Espíritu esté siempre con nosotros y que cada día tu misericordia nunca se aleje de nuestras vidas, Padre Santo. Que cada día podamos seguir adelante y podamos decirte que tú eres digno, que tú eres santo y que tu Espíritu está siempre con nosotros, Padre.